Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por iniciar su día informándose en 13 Costa Rica Noticias. Le saluda Andrea Salazar. Le invitamos para que siga también nuestros contenidos mediante las redes sociales que salen en pantalla. También vamos a hacer un repaso por nuestros titulares. La falta de estrategias para habilitar la 5G llevaría a cientos de costarricenses a la desconexión digital, principalmente en zonas fuera del gran área metropolitana. El país no cuenta con los reactivos para confirmar casos de viruela del mono. La muestra de la extranjera que está en investigación deberá ser enviada a Estados Unidos. Los diputados limonenses exigen que la ampliación de la Ruta 32 concluya. La Contraloría señaló una serie de inconsistencias sobre el proyecto. En las informaciones internacionales, el Parlamento nicaragüense declaró como ilegales la Academia de la Lengua y la mandó a cerrar, al igual que decenas de organizaciones más. Y en los deportes, la FIFA anunció que el video arbitraje se implementará en el Mundial Femenino Sub-20, que se realizará en nuestro país en agosto. Será la primera vez que dicha tecnología se use en una competencia juvenil femenina de la FIFA. La falta de una estrategia para la implementación de tecnología 5G podría destinar a cientos de costarricenses a la desconexión digital, principalmente en zonas fuera del gran área metropolitana. Lo vemos en la tercera entrega de los reportajes de la periodista Andrea González. Pese a que en este 2022 el país debió de estrenar el Plan Nacional de Telecomunicaciones, indispensable para la inversión privada e incluso proyecciones de desarrollo digital de Costa Rica durante los próximos 5 años, los empresarios de la industria tecnológica desconocen a ciencia cierta si Costa Rica tiene claro cuál es el camino a seguir en el desarrollo digital, y este incluye una hoja de ruta con metas claras para la implementación de la tecnología 5G. El plan incluso es esencial para que el Fondo Nacional de Telecomunicaciones Fonatel pueda marcar objetivos para reducir la brecha digital. Esta falta de estrategia y seguridad jurídica es lo que podría poner en riesgo el éxito de la implementación del 5G en Costa Rica y con ello ensanchar la brecha digital, principalmente en zonas lejanas al gran área metropolitana. Según la encuesta nacional de hogares del 2019 del INEC, la zona Huetar Norte es la que registra la mayor desconexión con un 12% de su población, seguido de la Chorotega con un 8%, y la Huetar Caribe y Brunca con un 7% de desconexión. Si no hemos sido capaces con tecnologías como 4G y LTE de llegar todavía a todos los rincones del país, pues mucho menos cuando se lance 5G. Entonces hay que hacerlo muy bien planificado y muy ordenado para que sea un caso exitoso y no dejemos desconectados a más poblaciones vulnerables que hoy están y que si no se toman las decisiones y no se hace por la ruta correcta, podríamos estarlos más bien condenando a que nunca estén conectados, ¿verdad? ¿Qué es la red 5G? La implementación de la 5G promete introducirnos en una revolución tecnológica sin precedentes. Si vemos un poco hacia atrás de la tecnología, 1G introdujo celulares que solo permitían llamadas. La 2G adiciona los mensajes de texto. La 3G y 4G dieron la bienvenida a los smartphones, la conexión a internet y anchos de banda mucho más robustos.
En tanto, la 5G permitirá la convergencia con el Internet de las cosas, el Big Data e inteligencia artificial que harán posible las conexiones a objetos físicos a través de aplicaciones en Internet, como ya ocurre con los carros autónomos que se manejan solos, o incluso permitiría la realización de cirugías médicas con ayuda de la robótica en tiempo real desde cualquier parte del mundo. Se estima que los avances beneficiarán tanto a la agricultura como a las exportaciones, entre otros. De ahí que se diga que la red 5G tiene en este momento un enfoque industrial. El beneficio para el usuario final se verá con el desarrollo tecnológico que se despliegue paralelamente en diversos sectores. En estos momentos, por ejemplo, que Costa Rica tiene un clúster bastante importante de empresas de software y de empresas que producen servicios y distintos productos que los ponen en los mercados internacionales. Son empresas que están viendo limitadas esas posibilidades de desarrollo y bueno, acá estamos hablando entonces que son fuentes de empleo que se pueden crear y divisas que pueden ingresar al país. Además que en estos momentos algunas de estas empresas estarían valorando trasladarse a otros países que sí les ofrezcan las condiciones para poder desarrollar todos estos productos y servicios. Una vez que la red esté implementada, la velocidad de navegación será de 100 veces más de la que experimentamos actualmente, lo que permitiría, por ejemplo, descargar una película en cuestión de segundos o manejar un carro a distancia. El Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial coinciden en que solo la instalación de esas bases para el funcionamiento de la 5G y el acceso a comunicaciones de alta velocidad aumentarán los indicadores de desarrollo social, principalmente en las zonas rurales. Mayor conectividad y estabilidad permitiría mayor teletrabajo, atención médica virtual en zonas alejadas del GAM, impulsaría la estrategia de nómadas digitales para la inyección de divisas y ayudaría a extender el alcance educativo digital, entre otros beneficios. La demora de 1 a 4 años en la disposición oportuna de estas frecuencias al mercado puede traducirse en pérdidas millonarias para la economía costarricense. Este 2021 el país ha dejado de percibir un total de 321 millones de dólares y de no realizarse las acciones pertinentes al 2024 se estarían dejando de percibir 1.134 millones de dólares por no contar con las frecuencias para el desarrollo de la tecnología 5G. La inversión de empresas desarrolladoras de TICs necesitan de este recurso para no perder competitividad y oportunidades de desarrollo en múltiples sectores. Primicias de la 5G es que el tiempo de envío de datos a través de la red es prácticamente cero, es decir, que no existen retrasos y lo que se realice sea en tiempo real. Para lograrlo se requieren de los rangos de frecuencias bajos, medios y altos, los que están en manos de ELISA en este momento, de la instalación de radiobases muy cerca del usuario, por lo que es común que se instalen en azoteas, vallas publicitarias y postes, y de nuevas torres de telecomunicaciones y de ampliar la red de la fibra óptica en el país. Se ha confundido y creen que 5G es simplemente como prender un switch y ya todos estamos conectados en 5G. El 5G es una tecnología totalmente nueva, la primera tecnología absolutamente convergente entre redes fijas y móviles. Y es muy importante el despliegue de fibra óptica. Mire, el 5G es un cambio de paradigma, como hemos visto. Se requieren en este caso de un grupo de frecuencias que sean adecuadas para el despliegue. También se puede o se debe combinar con otra infraestructura pasiva como fibra óptica también. Y aquí entonces es importante tomar en cuenta que son los operadores y los proveedores de servicios los encargados y los obligados a desplegar la infraestructura de telecomunicaciones. Esta inversión en infraestructura la debería de cumplir los operadores, en tanto la responsabilidad del Estado de ofrecer las condiciones necesarias para que esto se dé. De ahí el llamado del sector tecnológico para que el gobierno desarrolle una estrategia que aceleren los trámites vinculados a telecomunicaciones en municipalidades, aviación civil, Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Ministerio de Ambiente y Energía, con el fin de dar seguridad jurídica a posibles inversionistas. ¿Qué pasa si no se despliegan las redes 5G? Evidentemente Costa Rica va a perder competitividad ante los mercados internacionales. Todas las empresas que están establecidas aquí podrían tomar la decisión de irse a otros países que les ofrezca más y mejores condiciones. Paralelo al
desarrollo de 5G, según los expertos, es indispensable la expansión de la tecnología 3G y 4G en zonas donde no es rentable para el sector comercial, tarea que le corresponde al Estado a través de Fonatel. Sin embargo, depende del inexistente Plan Nacional de Telecomunicaciones y la identificación de los beneficios de los proyectos a través de la fallida relación con el Instituto Mixto de Ayuda Social, IMAS. En el último quinquenio, los programas de Fonatel beneficiaron a poco más de 1 millón de personas. El presidente Chávez dijo que el ataque cibernético contra la Caja del Seguro Social fue grave y serio. En el último reporte se registraron 800 servidores y 9.000 terminales de usuarios afectados. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, manifestó que el ataque a la Caja Costarricense de Seguro Social fue serio y severo. El mandatario además solicitó al presidente ejecutivo de la Caja de Seguro Social que se investigue a los responsables de la Dirección de Tecnología de la institución, quienes indica que actuaron de manera negligente al no proteger el sistema ante los hackeos que ya se habían presentado en otros ministerios. Chávez manifestó su indignación y recalcó que en este momento se encuentran en el proceso de diagnóstico y solución del problema. En guerra avisada no debió haber muerto soldado. Costa Rica sabía entera que en nuestro país había un ataque terrorista. Sin embargo, en la Caja, teniendo disponibilidad de licencias de Microclaudia, que es un programa de protección que nos ha donado el gobierno español, mi entendimiento es que solo 13 computadoras de la Caja tenían instalado ese programa. Es inaceptable, yo no voy a juzgar de antemano, pero sí hay una orden clarísima de parte de don Álvaro Ramos y mía de que esto se tiene que investigar hasta el puro fondo y tomar las sanciones que correspondan con todo el peso de la ley. Por otra parte, el presidente de la Caja, Álvaro Ramos, anunció que los hackers dañaron los accesos a los sistemas informáticos. En total se reportaron 800 servidores y 9.000 dispositivos afectados. Ramos también manifestó que aún no pueden identificar cuánto tiempo se tardará resolver la situación. Además, aún no se tiene el dato de cuántas personas se han visto afectadas por la suspensión de citas o cirugías. Que los sistemas más críticos de la Caja se pudieron conservar, que tenemos respaldo, que para prácticamente todos los servidores que se han registrado hasta el momento tenemos respaldo al menos hasta el día 30 de mayo. Entonces, por ese lado, digamos, la información que se habrá perdido de manera irrecuperable parece estar bastante controlada. Sin embargo, y esto tiene más que ver con la naturaleza de cómo funciona este tipo de hackeo, la manera en que entraron los hackers dañó, por así decirlo, la forma en que los usuarios pueden acceder a los sistemas, que eso es un poco diferente a hablar de las bases de datos de los sistemas. Entonces, reparar estos accesos a los sistemas toma bastante más días de lo que se indicó inicialmente. Tanto el presidente de la Caja de Seguro Social como el presidente de la República afirmaron que no se pagará o responderá a los hackers y piden a la población no responder mensajes de rescate, ya que estos pueden ser links que permitan hackear la cuenta de más personas.
Siempre sobre este tema, ante el hackeo recibido la madrugada de este martes, los hospitales y clínicas de la Caja ajustan sus protocolos para atender adecuadamente a los pacientes, empleando, eso sí, los expedientes físicos. Tanto las citas como la entrega de medicamentos se realizan con normalidad, pero los centros solicitan a los pacientes traer documentos físicos que les permitan comprobar si reciben medicamentos periódicamente. Todo fluido, todo normal, con una atención excelente, perfecto todo, gracias a Dios. ¿Qué trámite vinieron a realizar el día de hoy? Tenían que quitarle la sonda a mi mamá y después dejarlo un ratito sin sonda para ver si podía orinar normalmente y todo se dio perfectamente. Quisiéramos informarle que el hospital está trabajando con expediente físico. En lo que es hospitalización y servicio de urgencia estamos trabajando con total normalidad. Tenemos habilitado lo que es la visita a los familiares en los horarios establecidos. En el caso de consulta externa, le pedimos a todos los usuarios que si tienen cita que por favor se presenten a su cita. Y de ser posible, traer un listado de los medicamentos que toman que pueda servir de apoyo al médico tratante para la atención que le va a brindar. En el caso que durante su cita el médico requiere de estudios complementarios que no tiene, se le estará reprogramando una segunda cita para poder completar la atención. En los casos de laboratorio o de rayos X también les pedimos que por favor se presenten a las citas. Para el caso de farmacia, si usted viene a retirar copias de medicamentos, les pedimos de ser posible traer el listado de los medicamentos o bien los cupones de recetas anteriores, de manera que podamos volver a hacer la receta y brindarle los medicamentos que usted necesita. Estamos realmente haciendo un esfuerzo para poder dar continuidad a la prestación de los servicios. Puede que se presente un atraso en los tiempos de atención y por lo que solicitamos comprensión ante esta situación, pero todos los funcionarios del hospital están haciendo un gran esfuerzo para que usted pueda recibir la atención respectiva. Muchas gracias. Retraso no tuvimos, él tiene la salida hoy de cardiología, pero sí tuvimos el problema de que había que sacar unas citas importantes para que él siga el tratamiento y no se pudo. Hay que esperar hasta que vuelva a haber sistema para sacar la cita y es delicado también. Ok, pero entonces el día de hoy sí le atendieron, sin embargo le prorrogaron las citas. Eso mismo, ellos están tratando de hacer el servicio lo mejor que pueden, pero sí bajo muchas circunstancias, porque no pueden dar citas, hay problemas con muchas situaciones ahí con respecto a referencias a especialidades. Tras reunirse con el gobierno, los sectores tendrán hasta este viernes para presentar sus propuestas de mejorar al proyecto que busca permitir las jornadas laborales de 12 horas, 4 días a la semana. Este martes por la noche se realizó la primera mesa de trabajo entre diferentes sectores involucrados en el tema laboral, con el objetivo de mejorar el texto planteado en la Asamblea Legislativa en busca de incorporar las jornadas flexibles en el Código de Trabajo. Uno de estos tipos de jornadas es la llamada 4-3, es decir, trabajar 12 horas durante 4 días y descansar 3 días por semana. Según el presidente Rodrigo Chávez, se respetarán las garantías de los trabajadores, como por ejemplo el mismo salario. Un compromiso con un máximo de 48 horas de trabajo por semana, que un trabajador tendrá un plazo de 3 meses para regresar a su jornada ordinaria si no desea continuar en la 4x3, 90 minutos diarios de descanso, no puede haber una disminución del salario. Tras la reunión de este martes, ahora los sectores tendrán tiempo hasta este viernes para presentar sus propuestas de mejora al texto. Lo que queremos es construir este proyecto de una forma sólida, donde queden satisfechos todos los sectores que sientan que pueden ser afectados o beneficiados. Realmente creemos desde el Ministerio de Trabajo que ya es hora que este país cuente con una legislación moderna en materia de jornadas. Tenemos muchos años de no poner al día nuestra realidad social con la legislación laboral. Que hay un ambiente idóneo para que este proyecto camine. Ya no podemos esperar 20 años más a que esto sea una realidad. Tenemos que tomar decisiones hoy y por eso es que estamos dando un plazo para que el martes de la próxima semana, es decir, de hoy en 8, tengamos esta mesa donde ya tengamos prácticamente todas las observaciones que se van a entregar a más tardar este viernes
para hacer un cuadro donde tengamos la información de todas las observaciones de todas las fracciones y los sectores involucrados y con base en eso tomar las decisiones lo antes posible. Los sindicatos, empresarios, gobierno y diputados se reunirán de nuevo el próximo martes 7 de junio para llegar a un acuerdo sobre las modificaciones que se le harían al proyecto de ley. Este miércoles se cumplió el primer mes de las labores de la nueva Asamblea Legislativa. Los diputados lamentan la poca productividad que han tenido en el inicio de sus funciones y culpan al Poder Ejecutivo de enviar una agenda escasa de proyectos. Eso sí, algunos esperan que a partir de ahora la actividad en el plenario sea mayor. Kenneth Meléndez nos informa. Muy buenos días, compañeros, y muchas gracias. Y gracias también a todos los que nos siguen a través de 13 Costa Rica Noticias. Efectivamente, se cumple el primer mes de trabajo de la actual Asamblea Legislativa, la cual se ha desarrollado entre sesiones cortas de plenario, falta de sesiones en comisiones legislativas, incluso el reclamo de algunos diputados por la falta de convocatoria de proyectos. Precisamente hablamos con Carlos Felipe García y con Sofía Guillén, diputados de la Unidad Social Cristiana y Frente Amplio, respectivamente, quienes lamentan el poco avance en la agenda legislativa y quienes esperan que el segundo mes empiece a tener más actividad acá en el plenario. Bueno, el trabajo ha sido un poco complejo, ese arranque un poco brusco debido a que el Ejecutivo no nos ha podido definir a los señores y señoras diputados una ruta, una agenda clara. Somos claros de que estamos en un proceso de transición, sin embargo, el país no está para seguir postergando el proceso de toma de decisión. Desde la fracción del Partido Unidad Social Cristiana vemos con muchísima preocupación el tema del precio del combustible. Hemos presentado algunas iniciativas para la reactivación económica y también hemos solicitado al Ejecutivo que convoque algunas de esas iniciativas como el hidrógeno verde, como la construcción de la Ruta 32 para su discusión. Lo que pasa es que un plan de gobierno no lo construís en una segunda ronda, ¿verdad? Ya existe una planificación, se supone que existe una planificación y un plan de gobierno, ¿no?, de las bases partidarias y desde mucho antes de una segunda ronda, sino que más bien para consolidarse, inclusive inscribirse ante el TCI. Entonces yo creo que tal vez ser nuevo será una justificación de la primera semana o la segunda semana, pero ya vamos por un mes y esta agenda no está avanzando, ¿verdad? Realmente está, ya convocaron más, pero se quedan como todavía muy tímidos respecto al potencial que tienen de mover cosas que urgen en Costa Rica. Por su parte, Eli Feinsack y Fabricio Alvarado, jefes de fracción del Partido Liberal Progresista y Nueva República, respectivamente, defienden, entre comillas, lo sucedido durante este mes, ya que consideran que es por primera vez que el gobierno inicia concesiones extraordinarias, es decir, que es el gobierno el que pone sobre la mesa los temas que se tienen que trabajar. Igual esperan que sea un segundo mes aún más movido y valora que se hayan creado mesas de diálogo en temas, por ejemplo, como las jornadas extraordinarias. Ha sido un arranque un poco lento, pero creo que nos estamos acomodando todos, tanto el gobierno como los nuevos diputados. Ya empezamos a tener un mayor ritmo, ya empiezan a haber proyectos en las comisiones y para nosotros es un proceso de aprendizaje, ¿verdad?, que es bastante intensivo. Por más que nosotros, la fracción del Partido Liberal Progresista, hicimos un esfuerzo enorme por prepararnos, pues estando yo ya aquí, ¿verdad?, el ritmo del trabajo lo va absorbiendo a uno. Todos esperamos que el segundo mes sea un mes donde el Poder Ejecutivo convoque más proyectos, donde las comisiones tengan más trabajo. Ya las comisiones, algunas de ellas están empezando a trabajar. Entonces, esperaríamos un segundo mes con más actividad. El primer mes no lo podría calificar como malo. Creo que hemos empezado el diálogo en algunos temas muy importantes. Precisamente con este tema de las jornadas excepcionales, este martes se dio una reunión en Casa Presidencial donde estuvo el mandatario Rodrigo Chávez en compañía de la ministra de la Presidencia, la ministra de Trabajo y de los sectores privados como la UCAEP, la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, entre otros, y también los jefes de fracción de cada una de las bancadas representadas en la Asamblea Legislativa y los sindicatos, para empezar a darle forma a este proyecto de jornadas excepcionales. Uno de los principales opositores es el Frente Amplio. Conversamos con Sofía Guillén, que nos expone el tema de cómo estuvo esta reunión y de cómo ve el futuro de este proyecto acá en la Asamblea Legislativa. Lo que sucede es que la tendencia mundial, por lo menos en los países desarrollados, a propósito de que ahora está de moda hablar de la OCDE, la tendencia de los países desarrollados es reducir la jornada semanal y sí, dar flexibilidad en 4/3, pero no con jornadas de 12 horas.
Viste, por ejemplo, el caso de Reino Unido recientemente. Hay otros casos mucho más recientes en Latinoamérica, como es el caso de Chile, que redujo la jornada semanal de trabajo. Y entonces, más bien, lo que sucede es que el mundo avanza hacia reducción de jornada semanal con flexibilidad de horarios para aumentar productividad y generar más empleo, y este proyecto va justamente en la dirección opuesta. Compañeros, por el momento esto es todo acá desde la Asamblea Legislativa. Voy con ustedes al estudio central. La propuesta de Eli Feinstein, que busca eliminar el salario escolar para reducir el costo de los combustibles, genera molestia entre los sindicatos. El diputado del Partido Liberal Progresista, Eli Feinstein, propone eliminar el salario escolar que reciben los empleados públicos como una medida para reducir el costo de los combustibles. Según el legislador, esto se aplicaría solo por un año y de esa forma el gobierno central podría tapar el hueco fiscal que se generaría si se rebaja el impuesto único de los combustibles. Bueno, yo creo que es responsabilidad de los diputados sugerir de dónde tapar el hueco. Yo tengo una propuesta y es eliminar, al menos por un año, el pago del salario escolar, que es un privilegio que no tienen los trabajadores del sector privado. Solo ese privilegio tiene 150.000 millones de colones al año, una cosa por el estilo. Ahí podemos tapar el hueco. En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados consideran que esta es una propuesta descabellada que desestabilizaría al sector público. Desde la ANEP le hacemos una exhortación vehemente, respetuosa al señor diputado don Eliezer Feinstein. En ANEP creemos que esa descabellada propuesta de coger el salario escolar de las personas trabajadoras del sector público para la gravedad del altísimo impuesto a los combustibles es una provocación a la desestabilización social del sector público. El tema del salario escolar ya está cerrado, señor Feinstein. La Sala Cuarta terminó de certificar que ya eso está en el patrimonio salarial de los empleados públicos. En la ANEP recalcaron que la Sala Constitucional determinó que el salario escolar ya es parte del patrimonio salarial de los empleados públicos. El país no cuenta con los reactivos para confirmar casos de la viruela del mono. La muestra de la extranjera que está en investigación deberá ser enviada a los Estados Unidos. Al regresar, los detalles. Regresamos y una turista procedente de Noruega es el primer caso en investigación por la viruela del mono en Costa Rica. El caso aún no es sospechoso porque Inciensa debe descartar primero otras enfermedades para definir si debe enviar la prueba a los Estados Unidos para confirmar la enfermedad. El Ministerio de Salud de Costa Rica informó este miércoles del primer caso en investigación de la viruela del mono en el país. Se trata de una turista noruega de 21 años que se encuentra estable y en aislamiento. Ella ingresó al país el 22 de mayo y se presentó con síntomas 5 días después en un centro médico privado que posteriormente informó al Ministerio de Salud. Es importante indicarles que la paciente cuando ingresó a Costa Rica ha estado de viaje, venía con 6 extranjeros más. En este momento los 6 extranjeros están siendo observados, más otros 2 que estuvieron en contacto con ella, dos costarricenses. Y también es importante indicarles que ellos también están estables, ellos no han presentado ningún otro síntoma. En este momento se le hizo las pruebas, las cuales se están observando y las tenemos ya en Inciensa para la valoración con enviarlas, porque ustedes saben que no se hace la prueba acá en Costa Rica, hay que mandarla a Estados Unidos. Durante estos 5 días, la turista estuvo en varios lugares como San José, San Carlos, Limón y Punta Arenas. Recordemos que el contagio de esta enfermedad se puede dar por gotículas respiratorias, por contacto directo con la sangre, fluidos corporales o las lesiones en la piel. Según la ministra de Salud, de momento las pruebas se encuentran en Inciensa, descartando algunas enfermedades. Posteriormente se enviaría a los Estados Unidos para poder confirmar si se trata o no de la viruela del mono. Y algo que la diferencia
de la viruela de humanos es las linfadenopatías, o sea que se les inflaman los ganglios a las personas y eso es algo que la hace diferente a la viruela de humanos. También dentro de los tratamientos que se ofrece en este momento es autolimitada, realmente puede durar de 1 a 2 semanas los síntomas y normalmente estar resolviendo sola. Según el epidemiólogo Rigoberto López, Costa Rica tiene la ventaja de tener a muchas personas vacunadas contra la viruela humana, por lo que esto podría ayudar en el caso de un brote en el país. Hay que señalar que en el caso de nuestro país hay una gran cantidad de personas que fueron vacunadas contra la viruela. Y en diferentes estudios se ha logrado comprobar que existe alrededor de un 85% de protección de las personas que hayan en algún momento sido vacunadas con la vacuna contra el virus de la viruela humana. En este caso, el nivel de contagio es de un contacto más íntimo entre persona a persona o con animales infectados y personas. La Organización Mundial de la Salud, OMS, indicó el pasado lunes que no se teme que la propagación del virus de la viruela del mono más allá de los países africanos pueda provocar una pandemia mundial. Y aunque esta situación es bastante inusual, no hay motivo para entrar en pánico. El Instituto Meteorológico Nacional advierte que para este año se espera una temporada de ciclones tropicales muy activa y se espera que se formen al menos 9 huracanes en el Océano Atlántico y el Mar Caribe. La temporada de ciclones tropicales en el Océano Atlántico y en el Mar Caribe será muy activa e intensa para este año. Así lo informó el Instituto Meteorológico Nacional. Se pronostican 19 tormentas que recibirán nombre. De esas, 10 podrían convertirse en tormentas tropicales, de las cuales 5 podrían fortalecerse hacia huracanes categorías 1 y 2, y otros 4 podrían fortalecerse hasta convertirse en los huracanes con mayor categoría, 3, 4 y 5. Es incierto cuáles y cuántos podrían afectar a Costa Rica, pero lo que sí es claro es que en los últimos años el país recibe afectaciones de estos fenómenos en los últimos 3 meses de la temporada, es decir, septiembre, octubre y noviembre, pero no quiere decir que previo a estos meses estaríamos sin riesgo de ser afectados. Se espera que estemos por encima de lo normal en prácticamente todas las variables ligadas al comportamiento de ciclones tropicales. Inicialmente se espera que tengamos 19 tormentas con nombre, es decir, que 19 eventos de esta naturaleza alcancen la categoría de tormenta tropical, es decir, que tengan valores superiores a los 63 kilómetros por hora en los vientos sostenidos. De estos se espera que al menos 5 alcancen la categoría de huracán, es decir, categorías 1 o 2, esto lo que implica son vientos sostenidos de entre superiores a los 119 kilómetros por hora y en este caso también se espera que al menos 4 de estos 19 puedan alcanzar la categoría de huracán de categoría mayor, que serían categorías 3, 4 o 5. El país se encuentra en condiciones de la Niña, es decir, condiciones propicias para que las precipitaciones sean más intensas, y de esa manera se manifiesta en los primeros meses de la temporada de lluvias. Además, la temperatura del océano es un factor predominante para que durante este año la actividad de ciclones sea muy intensa. Por lo tanto, esperamos que eventualmente puedan darse afectaciones en el país ligadas a alguno de estos fenómenos. No necesariamente estamos diciendo que nos va a afectar uno, pero la probabilidad de que pueda darse pues es bastante alta. Asimismo, recordar que de pronto los meses donde hay mayor probabilidad son septiembre, octubre y noviembre, pero que claramente es importante que estemos siempre preparados a lo largo de la temporada ciclónica para una posible afectación ligada a este tipo de fenómenos. La temporada de ciclones tropicales inició este 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre.
Siempre en este tema, fuertes aguaceros continúan y provocan las inundaciones y emergencias en varios sectores del territorio nacional. Este miércoles se presentaron inundaciones en lugares como Desamparados, Alajuelita, pero también en Golfito. Según la Comisión Nacional de Emergencias, actualmente hay 5 albergues divididos de la siguiente manera. Hay 17 personas en Alajuela, 25 en Acerrí, en Desamparados hay 35 personas, mientras que en Alajuelita hay 4 personas. Escuchamos. Se le recomienda a toda la población que esté al tanto, que esté vigilante. Si hay problemas de inestabilidad de laderas o viven cerca de un río, pues estar al tanto porque las condiciones de las lluvias van a continuar y estamos prácticamente iniciando lo que son las lluvias en la zona, por lo menos en el Valle Central. Y esto pues incrementa mucho la susceptibilidad de los terrenos a generarse muchos problemas de deslizamiento, principalmente con incremento mucho de los caudales y principalmente también por problemas de inestabilidad. De acuerdo a lo indicado por el Instituto Meteorológico Nacional, las lluvias de hoy, miércoles 1 de junio, han tenido un carácter un poco más débil y disperso. Sin embargo, hacia el Pacífico Sur y Valle Central, los acumulados y las descargas han sido un poco más intensas, por lo cual se han reportado alrededor de 39 incidentes, principalmente en el cantón de Golfito, al oeste del Valle Central en el cantón de Grecia y al sur de San José en el cantón de Alajuelita. De acuerdo a los comités comunales de emergencia y las valoraciones que se han realizado por las afectaciones del día de ayer, se mantienen 4 albergues habilitados, esto en el cantón de Alajuela por el incidente del deslizamiento presentado ayer en la localidad de Itiquís, en San Isidro de Alajuela, en las comunidades de Acerrí, Alajuelita y Desamparados, donde también fue necesario trasladar personas a albergues temporales, principalmente para salvaguardar su vida por las condiciones en las que quedaron sus viviendas debido a la erosión que generó la crecida súbita del río Cañas. Y el dólar ya se vende en 700 colones en algunas ventanillas de los bancos privados y desde el Congreso se gestan algunos proyectos para ayudar a las personas que tienen préstamos en esta moneda. Este miércoles el dólar llegó por primera vez a los 700 colones en ventanilla en algunas entidades financieras. Es por esta razón que por tercer día consecutivo el Banco Central tuvo que intervenir con 9,8 millones de dólares en el mercado de monedas extranjeras Monex. El tipo de cambio se ha mantenido al alza durante todo el año. De enero a la fecha el dólar ha subido 40 colones. Este aumento en la moneda se debe al incremento en el costo del petróleo, el conflicto entre Rusia y Ucrania, entre otros factores a nivel internacional. El Banco Central por tercer día consecutivo ha hecho intervenciones ya en este día miércoles por encima de casi 9,8 millones de dólares. Y esto no es para que baje el precio, es para que no siga subiendo. Esto es una alternativa que tiene el Banco Central para afrontar alguna amenaza de una devaluación interdiaria de casi 5% frente a la demanda de dólares que se necesitan. Posiblemente a lo largo del mes de junio sigamos teniendo algún tipo de fluctuación importante en el tipo de cambio, puesto que el entorno internacional sigue estando inflacionado, siguen subiendo los precios. Debido a ese escenario, la diputada Paulina Ramírez urgió al Poder Ejecutivo a tomar acciones prontas para enfrentar el aumento en el precio del dólar. La legisladora instó al Ejecutivo a formalizar los 6 créditos de apoyo presupuestario con las agencias multilaterales de desarrollo, los cuales venían pendientes del gobierno anterior, y también considera importante que el Banco Central y la Superintendencia de Pensiones normalicen con las operadoras de pensiones la salida de dólares para efectos de diversificación de portafolios de inversión en este momento. Existía una propuesta de pedir fondos para apoyo presupuestario por 1.300 millones de dólares para poder a su vez no solamente cambiar deuda cara por deuda barata, sino también pues sería una forma de aumentar las reservas. Por otro lado, también deberían de darse algunas acciones o políticas actualmente, como por ejemplo los fondos de inversión que tienen derecho a invertir hasta un 50% fuera del país, han sacado los dineros para invertir fuera del país, ya que la rentabilidad es mucho mayor. El presidente de la República también se refirió al tema y afirmó que el martes se reunió con el presidente del Banco Central para tomar acciones al respecto. Sin embargo, indicó que será el jerarca del Central quien anuncie la información. Ayer me reuní, respetando la independencia del Banco Central, con el señor presidente ejecutivo
y otros funcionarios del Banco Central para ver la ruta, acordamos la ruta y obviamente, bueno, no acordamos, yo estoy de acuerdo con la ruta y obviamente no voy a precluir o no voy a anticipar las declaraciones de don Roger Madrigal, pero esto era predecible, se predijo, está ocurriendo y ahora lo que estamos desde el Banco Central que maneja la política monetaria y desde otras opciones con las empresas públicas del Estado, viendo cómo vamos a hacer para que no haya un desorden en el mercado cambiario. El incremento en el tipo de cambio afecta principalmente a quienes tienen deudas en dólares, pero sus ingresos son en colones. Debido al aumento en la moneda, un deudor en dólares debe pagar 40.000 colones más por cada 100.000 colones de crédito. Los economistas afirman que mientras el petróleo siga con un precio elevado, el tipo de cambio continuará subiendo. El Consejo de Gobierno removió de su cargo a 3 miembros de la Junta Directiva del ICE, quienes al parecer fueron nombrados desde la administración de Carlos Alvarado sin cumplir con los requisitos. Ahora se realiza una investigación y podrían presentar la denuncia ante la Fiscalía. El periodista Andrés Ortiz tiene el detalle. ¿Qué tal? Este informe de auditoría del Instituto Costarricense de Electricidad es el que reveló al parecer que estas 3 personas, quienes conformaban la junta directiva de la institución, fueron nombradas sin cumplir la totalidad de los requisitos. Es por eso que se ordenó una investigación para determinar si esa ilegalidad está tal y como quedó en este informe y, de ser necesario, también se elevaría el caso al Ministerio Público, esto por cuanto señalan que podrían existir también acciones legales sobre estos nombramientos de estas 3 personas. Ellos fueron removidos del cargo y mientras se realiza esta investigación se nombraron a otras 3 personas para que la institución no quede sin junta directiva. Veamos. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, informó este miércoles, luego del Consejo de Gobierno, que una auditoría interna del Instituto Costarricense de Electricidad determinó que el gobierno de Carlos Alvarado nombró a 3 miembros de la junta directiva de la institución sin que cumplieran con todos los requisitos y que durante 4 años se mantuvieron en ese cargo de manera ilegal. Que el Consejo de Gobierno conoció que la auditoría del Instituto Costarricense de Electricidad emitió un reporte diciendo de manera clara e inequívoca en el reporte que 3 miembros de la Junta Directiva del Consejo de la Junta Directiva del ICE fueron nombrados, en la opinión de la auditoría, de manera ilegal por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley del Instituto Costarricense de Electricidad. Eso es muy grave por razones obvias. Se trata de María Elena Feoli Peña, Sandra Rojas Araya y Carla Murillo Solano, quienes al parecer y según el informe fueron nombrados sin cumplir con los requisitos. Se instruyó a la Secretaría del Consejo presentar la denuncia ante la Fiscalía para que determinen si existe o no alguna comisión de un delito. Diciendo que las condiciones de la ley del ICE para nombrar a esas personas no son sujeto de interpretación, es decir, tienen una obligación de literalidad, puede ser posible que el Consejo de Gobierno anterior que nombró a estas personas haya cometido un acto en violación de la ley con posibles implicaciones penales. El Consejo de Gobierno, además del órgano para estudiar ese caso, tomó la decisión, que es producto de una obligación legal, de elevar la materia al Ministerio Público para que se investigue y se establezcan si existe responsabilidad del Consejo de Gobierno anterior, de los miembros del Consejo de Gobierno anterior que nombraron a estas personas. Además, ellos fueron removidos de sus puestos y nombraron a otras 3 personas, mientras se realiza la investigación y se determina si es correcto o no que estas personas actuaron en la ilegalidad. En vista de la gravedad del hecho y como medida inmediata, el Consejo también acordó cesar o suspender a las 3 personas que han sido
de acuerdo a la auditoría y al criterio de la Procuraduría, nombradas ilegalmente ya por muchos años, de sus funciones de manera inmediata. Ellos tenían 4 años en la junta directiva del ICE. Además, el Consejo de Gobierno nombró a otras 3 personas de la junta directiva del CTP que hacían falta y fueron parte de las informaciones que se brindaron en el Consejo de Gobierno. Esta es la información que tenemos. Regreso con ustedes. Los diputados limonenses exigen que la ampliación de la Ruta 32 concluya. La Contraloría señaló una serie de inconsistencias sobre el proyecto. Al regresar tenemos los detalles. Continuamos con más y los diputados limonenses califican como inaceptables las falencias en la ampliación de la Ruta 32, las cuales fueron reveladas en un informe de la Contraloría General de la República. Los legisladores esperan que esto no sea una excusa para dejar sin terminar un proyecto de suma importancia. Falta de estudios previos, de cronogramas, plazos y mucho más. El informe de la Contraloría General de la República revela un desorden en el proyecto de ampliación de la Ruta 32. El ministro de Transportes, Luis Amador, fue más allá y dijo en el programa Nuestra Voz de Radio Monumental que la carretera es un peligro y podría costar la vida de muchas personas, ya que no se contemplaron, entre otras cosas, puentes peatonales. Los diputados limonenses son conscientes del desorden, aseguran estar molestos y preocupados, pero a la vez le piden al Poder Ejecutivo que termine las obras. La realidad en la que hoy nos presentamos es que la Ruta 32 ya inició y hay que terminarla. Yo no quiero hacer normal una problemática que se viene dando a nivel país. No es la única ruta que carece de estudios previos, no es la única ruta que no tiene un cronograma ni plazos. Y si bien es cierto, a pesar de todas estas carencias, las rutas han terminado. Tenemos la ruta de San Ramón, tenemos circunvalación. Entonces, mi mayor preocupación es que no nos vengan ahora a decir que Limón, como no están esos estudios, como faltó cronograma y plazos, no se va a terminar. La ruta sí o sí necesitamos terminarla. Los diputados limonenses temen más atrasos. La carretera debió terminarse en el 2020. No se ve un panorama claro y el MOP aún no define qué hará con las obras complementarias. Mientras tanto, los legisladores piden que se convoque un proyecto de ley para aprobar un crédito por $150 millones que está en la Asamblea Legislativa. Esa ruta va a tener un atraso porque además ni siquiera soluciones que uno ve para poder seguir trabajando en la Ruta 32 es, bueno, primero que el Poder Ejecutivo desde ya convoque el proyecto de ley que está aquí en la Asamblea Legislativa, ya tiene el número de expediente y todo para que se pueda acceder a esos $150 millones que hacen falta para las obras que se necesitan. Según John Der Salas, diputado de Nueva República, él conversó con el ministro de Transportes, Luis Amador, quien le aseguró que están atendiendo el tema y valorando las opciones de crédito para finalizar las obras. En principio siempre se manejó la idea de que fuese una ampliación al crédito de China, sin embargo él me comenta de que la tasa de interés es hasta 3 veces mucho más cara que otros bancos como por ejemplo el BID, ¿verdad? Entonces que están analizando la situación. Yo sí considero que el proyecto que presentó don Carlos Alvarado para salir del paso antes de irse es un proyecto que carecía de estudios técnicos, como lo ha dicho la Contraloría, y que pues hay que presentar una propuesta sólida, ¿verdad? Las obras de ampliación de la Ruta 32 iniciaron el 20 de noviembre del 2017 y debieron terminarse 3 años después. Hoy no hay claridad en cuanto a la fecha de finalización. Y en la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional recomiendan no prescindir de las pruebas estandarizadas como FARO o bachillerato porque son insumos que permiten alcanzar los objetivos de aprendizaje. Los académicos aseguraron que la educación no es un derecho humano inherente en todas las etapas de la vida. Durante el proceso educativo de los estudiantes, el Ministerio de Educación Pública debe evaluar sus aprendizajes mediante pruebas estandarizadas, aseguró la decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. La funcionaria señaló que las pruebas son un insumo necesario para alcanzar los objetivos de aprendizaje. Ante este análisis afirmó que no se debe prescindir de estas herramientas evaluativas.
Las pruebas estandarizadas son y deben ser herramientas que permitan medir y evaluar el logro educativo, instrumentos diseñados por un equipo de profesionales con una gran experiencia en el campo de la evaluación educativa, sometidos a estrictos procedimientos de confiabilidad y compartidos por la comunidad científica para valorar la veracidad, nuevamente, la pertinencia de estos instrumentos para medir el aprendizaje de nuestros estudiantes. Las pruebas FARO representan una mejoría significativa en el modelo de evaluación de los aprendizajes y es muy importante que todo país tenga algún modelo, algún sistema de evaluación de los aprendizajes. Por ejemplo, hoy sabemos que hay un rezago educativo muy importante, que hay mucha inequidad y a esto se le ha llamado apagón educativo. Sin embargo, no tenemos información detallada acerca de lo que saben y no saben y lo que pueden y no pueden hacer nuestros estudiantes al final, por lo menos de la primaria y de la secundaria. Para Sandía es importante que la Facultad de Educación articule esfuerzos con el Ministerio de Educación, las entidades gubernamentales y hasta las privadas. En el 2021, el Consejo Asesor de la Facultad de Educación se pronunció a favor de las pruebas FARO, pues dicho órgano considera que es el camino para seguir en la construcción de la educación requerida. Este órgano universitario considera que los exámenes fortalecen el desarrollo y la implementación de evaluaciones estandarizadas y nutren de información oportuna, veraz y pertinente a las personas e instancias educativas. Los padres de familia de la escuela Los Ángeles de Ipis de Goicoechea se manifestaron pacíficamente para exigir al Ministerio de Educación Pública una nueva escuela, explicó la presidenta de la Junta Directiva, Erika Talavera. Los participantes aclararon que sus hijos no deben seguir recibiendo lecciones en aulas que están en mal estado, con una pésima instalación eléctrica y mucho más. Al cierre de la edición, los representantes del MEP, de la Junta de Educación y docentes se mantenían en una reunión evaluando la situación y buscando una salida. El Ministerio de Salud dio una nueva prórroga hasta el próximo 1 de julio para que esta cartera traslade a los 900 estudiantes a otro lugar. La Benemérita Biblioteca Nacional y la editorial Cartonera Tica se complacen en invitarle a visitar la exposición de libros cartoneros producidos en los talleres ofrecidos por la editorial Cartonera Tica. La Benemérita Biblioteca Nacional les invita a disfrutar de una exposición de cartonería. La exposición estará abierta durante todo el mes de junio. Que esta exposición en realidad es sumamente agradable, es el producto de un montón de talleres que ha realizado la editorial Cartonera Tica. Entonces estos son diferentes talleres que se han desarrollado y que se encuentran disponibles acá en la Benemérita Biblioteca Nacional del 1 al 30 de junio. Y con lo que respecta a la técnica, ellos básicamente hacen uso de materiales reciclables, entonces lo que confeccionan básicamente son los empastes de las tapas, obviamente haciendo uso de toda la creatividad y los materiales disponibles. Aproveche para visitar la exposición y de paso conocer la Benemérita Biblioteca Nacional. La Benemérita Biblioteca Nacional, todos sabemos que es la encargada de recopilar, difundir y conservar todo el patrimonio documental del país. Aquí ustedes van a poder encontrar desde documentos antiguos, ¿verdad?, de la Colección Especial Nacional, hasta lo que vendrían siendo pues libros actuales, periódicos desde 1800 hasta la actualidad, también revistas, fotografías. También tenemos el servicio de fonoteca donde pueden encontrar música. Además, normalmente siempre tenemos exposiciones itinerantes que todos los visitantes pues pueden consultar, hacer uso no solo de las colecciones sino de las exposiciones disponibles. Realmente para nosotros sería un placer que ustedes nos visiten, no solo que disfruten de esta exposición, pues sino también de todos los servicios que ofrecemos. 45 empresas e instituciones públicas especializadas en comercio, finanzas, educación, servicios y tecnología ofrecerán más de 2.200 puestos de trabajo en la Feria de Empleo que se realizará en el Colegio de Ciencias Económicas este 4 de junio. Esto y más a continuación. Este jueves 9 de junio, el Colegio de Ciencias Económicas albergará 45 empresas e instituciones públicas, las cuales ofrecerán 2.285 puestos de trabajo
El horario de la feria de empleo será de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Los puestos disponibles son para profesionales y también para quienes se dediquen a áreas como comercio, finanzas, el área educativa, servicios, tecnología y el sector público. Un informe de la Contraloría General de la República señala que el Consejo Nacional de Producción, CNP, carece de controles para verificar el monto exacto de ejecución presupuestaria de sus proyectos, explicó Lía Barrantes del área de fiscalización de la Contraloría. Barrantes agregó que la entidad no cuenta con mecanismos de control que aseguren la calidad de información sobre el avance de las metas. No existen controles para verificar el monto exacto de la ejecución presupuestaria en los proyectos y metas. Además, es vulnerable al no valorar los riesgos asociados a la ejecución física y financiera de estos. Ante la evolución que ha tenido la pandemia generada por la COVID-19 a partir del segundo semestre de este año, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico de Costa Rica volverán a clases presenciales al 100%. Sin embargo, los alumnos, profesores y el personal administrativo deberán utilizar mascarillas. En el marco del Día Mundial del Ambiente, este sábado 4 y domingo 5 de junio, con un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, se realizará una jornada de recolección de vidrio, cartón, papel, plástico, aluminio, latón, Tetra Pak y desechos electrónicos en el restaurante de McDonald's Plaza del Sol, en Curridabat. La Universidad Hispanoamericana aplicará 750 dosis de la vacuna contra el COVID-19 este 4 de junio de 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. La directora del área de salud de Cujuquí, en Heredia, informó que la aplicación será en el parqueo del Centro de Estudios. En el Vacunacar, como se le ha denominado a la jornada, los pacientes pueden completar su esquema o bien optar por la primera dosis y reforzar las anteriores aplicaciones. Según afirmó la especialista, asimismo, los funcionarios también vacunarán a quienes lleguen a pie y a los niños de 5 años en adelante. Para celebrar sus 15 años, el CINEM se fortalece y reactiva su orquesta emblemática. Se trata de la Orquesta Sinfónica Juvenil Manuel María Gutiérrez. Su nuevo director, Ricardo Vargas, quien fue fundador de la organización, anunció 2 convenios, uno con CIFAIS de la Carpio y otro con la Escuela Municipal de Cartago. Con el fin de descentralizar la cultura y especialmente brindar acceso a la formación musical a niños, niñas y jóvenes de zonas de riesgo social y de bajo desarrollo humano, hoy, 15 años más tarde, el Sistema Nacional de Educación Musical busca fortalecer su objetivo e impactar a una mayor cantidad de personas a nivel nacional. En conferencia de prensa esta semana, el actual director del CINEM, Ricardo Vargas González, quien nuevamente está al frente de la institución, informó que el CINEM, en el marco de su 15 aniversario, tiene planteadas varias acciones. El alto impacto que ha tenido en el desarrollo de la personalidad de esos miles de niños se evidencia en la salud social de las comunidades en las cuales el CINEM está presente. Entre los objetivos se encuentra reactivar la Orquesta Juvenil Centroamericana, que en el pasado integró a jóvenes de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras. Hoy estamos en esta actividad, en esta conferencia, para celebrar los 15 años de haberse creado y fundado el CINEM, para celebrar que muchos niños y jóvenes han aprovechado este espacio, estos escenarios del Ministerio de Cultura y Juventud para cumplir su sueño de estudiar música. ¿Cuál es la meta futura? Bueno, fortalecer desde esta cartera ministerial, fortalecer el fortalecimiento para reactivar los programas y orquestas que han desaparecido en los últimos años. Por su parte, Nayuribe Guadamuz, ministra de Cultura y Juventud, indicó que la meta es ampliar la cobertura, ampliar la matrícula, abrir posibilidades a la región centroamericana, fortalecer programas especiales con el Sensinay, música con accesibilidad para todos, la Orquesta del Hospital de Niños y activar convenios internacionales con Colombia, Estados Unidos o Europa.
El Parlamento nicaragüense declaró como ilegales la Academia de la Lengua y la mandó a cerrar, al igual que decenas de organizaciones más. Al volver los detalles de esta y otras noticias internacionales. Volvemos con el detalle internacional, y es que en Nicaragua el Parlamento declaró como ilegales la Academia de la Lengua y decenas de organizaciones más. Quedó disuelta la Academia Nicaragüense de la Lengua tras 94 años de existencia. El Parlamento de Nicaragua, controlado por el oficialismo, canceló el martes la personalidad jurídica de la Academia y otras 82 organizaciones, al acusarlas de no registrarse como un agente extranjero y no transparentar sus informes financieros. Sin ningún debate en el Pleno de la Cámara, estas cancelaciones fueron aprobadas mediante un decreto legislativo, presentado a petición del Ministerio de Gobernación. Una ley aprobada en 2020 obliga a organizaciones de la sociedad civil y personas jurídicas que reciben fondos del exterior a registrarse como agentes extranjeros y a rendir cuentas de cómo gastan el dinero o cómo utilizan las donaciones que reciben. Las entidades, asociaciones, fundaciones relacionadas han transgredido e incumplido con sus obligaciones conforme a las leyes que les rigen como organismos sin fines de lucro. Sus actuaciones han obstaculizado el control y vigilancia de la Dirección General del Registro y Control de Organismos sin fines de lucro del Ministerio de Gobernación al no cumplir con las leyes que les rigen y regulan. La Academia Nicaragüense de la Lengua había rechazado los señalamientos. Creada en agosto de 1928, cuenta entre sus miembros destacados al escritor Sergio Ramírez y la novelista y poetisa Gioconda Belli, ambos radicados en España. Ramírez, quien en 2021 evadió una orden de captura en su contra, calificó la disolución de la Academia como una barbarie cultural. Con estas organizaciones suman ya más de 300 las entidades canceladas por el gobierno del presidente Daniel Ortega, quien las acusa de emplear los fondos recibidos para intentar un golpe de Estado en su contra. El presidente, en el poder desde 2007, obtuvo el año pasado un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de noviembre, con sus principales opositores presos. El número de fallecidos por las lluvias que se registraron al noreste de Brasil ascendió a 100 y los cuerpos de rescate siguen buscando a más posibles víctimas. Las lluvias torrenciales que cayeron en los últimos días en el noreste de Brasil ya dejan más de 100 muertos. Según el último balance de las autoridades del estado de Pernambuco, rescatistas aún buscan a una decena de desaparecidos entre los deslaves. El lodo arrasó con barrios enteros en la región metropolitana de la capital del estado, Recife. Fue triste, ¿no? La sexta-feira a gente amanheceu. Fue triste, el viernes amanecimos con una tragedia, perdí muchos amigos de mucho tiempo. Todavía 2 de ellos no han sido encontrados. Al menos 24 municipios decretaron la emergencia por las lluvias, que dejaron más de 6.000 personas sin hogar, así como grandes daños en las infraestructuras. Las precipitaciones empezaron a mediados de la semana pasada, pero se intensificaron el fin de semana. Entre la noche del viernes y la mañana del sábado, el volumen de agua alcanzó el 70% de lo esperado para todo el mes de mayo. Eu sou moradora daqui há muitos anos e nunca vi uma tragédia dessa. He vivido aquí muchos años y nunca vi una tragedia de estas. Ahora todo el mundo se quedó sin techo, durmiendo en las iglesias. Y todos estamos aquí en la casa de apoyo. Ayer me fui de aquí a las 5:30 de la mañana, ayudando, porque tenemos que ayudar al prójimo. Ajudando, ¿eh? Que a gente tem que ajudar al próximo. Los expertos atribuyen este tipo de tragedias a las fuertes lluvias, intensificadas por el cambio climático, y a la construcción de viviendas precarias en zonas de riesgo. El Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales de Brasil calcula que 9,5 millones de personas en el país viven en áreas de riesgo por deslizamiento o inundación, muchas de ellas en favelas sin estructuras de saneamiento básico. En Shanghái, China, regresan lentamente a su normalidad este miércoles tras varios meses de confinamiento debido al COVID-19.
Shanghái empezó a retomar lentamente su actividad el miércoles, tras 2 meses de confinamiento por el COVID. En los últimos días ya se habían relajado algunas medidas debido a una fuerte disminución de los contagios, pero la población solo podía salir, en el mejor de los casos, unas horas al día, si vivía en un barrio sin infectados. El miércoles, los habitantes pudieron volver a las oficinas, escaneando unos códigos QR para demostrar que no tenían COVID. Y el metro y los transportes públicos volvieron a funcionar. Significa que puedo volver a una vida normal y visitar familia y amigos. Creo que eso es lo mejor para la gente común. No puedo pensar en otra cosa. No tengo sentimientos especiales, no creo que hayamos vuelto a la normalidad. Podría parecerlo, pero todavía es diferente a la vida que teníamos antes. El regreso a la normalidad todavía no es completo. Más de 500.000 de personas siguen sometidas a fuertes restricciones, según las autoridades. Los centros comerciales, supermercados, farmacias y salones de belleza solo pueden funcionar al 75% de su capacidad. Gimnasios y cines siguen en su mayoría cerrados y la reapertura de los centros escolares se hará caso por caso. El confinamiento de Shanghái fue el segundo más largo en China desde el inicio de la pandemia. En 2020, el impuesto en Wuhan, la primera ciudad afectada por el virus, duró 76 días. La viruela del mono ya llegó a muchos países latinoamericanos. ¿Qué es? ¿Cómo se propaga este virus? Se lo mostramos a continuación. La viruela del mono u ortopoxvirus es una enfermedad viral zoonótica, es decir, que se transmite al ser humano a través de los animales. La mayoría de los casos registrados proceden de la cuenca del Congo y de África Occidental. Se transmite por contacto con una persona infectada o sus fluidos corporales, incluida la saliva. El periodo de incubación dura de 6 a 16 días. Los síntomas duran entre 2 y 4 semanas e incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y fatiga. Después pueden aparecer erupciones, a menudo en la cara, que se extienden a otras partes del cuerpo, como la boca, los párpados, la córnea y los genitales. La erupción se convierte en lesiones que forman una costra y acaban cayendo. La viruela del mono no tiene cura. La mayoría de las personas se recuperan de la infección en unas semanas, pero hasta 1/10 parte de las personas infectadas puede morir, especialmente los niños. Una vacuna aprobada en 2019 todavía no está ampliamente disponible. Se están desarrollando agentes antivirales. Y el paso del huracán Ágata por México aún mantiene un remanente de sus estragos, muchas pérdidas materiales y al menos una decena de personas fallecidas. Las autoridades mexicanas informaron de más muertos y desaparecidos tras el paso del huracán Ágata en la costa sur del Pacífico. Podemos informar que hay 33 oaxaqueños y oaxaqueñas en este momento desaparecidos y 11 defunciones de manera preliminar por lo que nos informan las autoridades municipales. Ágata, el primer huracán de la temporada en el Pacífico, tocó tierra la tarde del lunes como categoría 2 en las cercanías de Puerto Ángel, en el estado sureño de Oaxaca, dejando inicialmente solo daños materiales, pero sus remanentes han desatado intensas precipitaciones que provocan deslaves y desbordamiento de ríos. Pues ahora sí, cuando nos avisaron que nos saliéramos, quisimos sacar algo, pero no pudimos sacar. Yo no saqué ni una taza, yo no saqué un plato, una muda de ropa, no sacamos nada, ni sábanas, ni toallas, nada. Las zonas más afectadas son pequeñas comunidades enclavadas en la montaña, de difícil acceso y donde los caminos se encuentran cerrados por las inundaciones y deslaves. Militares y guardias nacionales comenzaron a limpiar los caminos para intentar acceder a las zonas aisladas. Al mismo tiempo se realiza un censo para determinar el número de viviendas afectadas y se trabaja en restablecer plenamente las telecomunicaciones y la electricidad. El Servicio Meteorológico de México alertó que los remanentes de Ágata producirán lluvias en una amplia zona del sur y este del país. En especial hay alerta en Veracruz, donde hay numerosos y caudalosos ríos. Los remanentes de Ágata saldrán luego al Atlántico y podrían provocar un nuevo ciclón en los próximos días, que afectaría principalmente a la península de Yucatán.
Rusia señaló a Estados Unidos por brindar ayuda militar a Ucrania. Dicen que están echando más leña al fuego. Rusia acusó el miércoles a Estados Unidos de echar leña al fuego por incrementar su ayuda militar a Ucrania. Estas entregas no alientan a los dirigentes ucranianos a relanzar las negociaciones de paz, indicó el portavoz de la presidencia rusa Dmitry Peskov. Los comentarios tuvieron lugar luego de que Estados Unidos confirmara el martes el incremento de la ayuda militar a Kiev para que pueda atacar con mayor precisión objetivos clave. Un alto responsable de la Casa Blanca precisó que se trata de los sistemas HIMARS, que sobre vehículos ligeros blindados pueden realizar lanzamientos múltiples de misiles muy precisos, con un alcance de 80 kilómetros. Estos equipos forman parte de un nuevo paquete de asistencia militar estadounidense a Ucrania de $700 millones. El anuncio tiene lugar cuando el ejército ucraniano está retrocediendo en la región oriental del Donbass, donde la ciudad clave de Severodonetsk está a punto de caer ante las tropas de Rusia. Según Sergei Gaidai, gobernador de la región de Lugansk, los rusos controlan el 70% de Severodonetsk, que estaría destruida al 90%. Al oeste de Severodonetsk, en la ciudad de Sloviansk, un ataque el martes dejó al menos 3 personas muertas y media docena heridas. Me siento devastada. ¿De dónde viene todo esto y hasta cuándo? Vivíamos muy bien, tranquilamente, con calma. ¿Y ahora qué pasa? ¿Dónde estoy ahora con estas cosas? ¿Dónde? Más al norte, en Kharkov, fiscales ucranianos examinan los edificios destruidos durante el conflicto para evaluar si ha habido crímenes de guerra. Durante la investigación hacemos a las víctimas la misma pregunta. ¿Había algún objetivo militar junto a su casa? No puedo afirmar con claridad si apuntaban a objetivos civiles o si fueron disparos imprecisos de los militares. Otros magistrados son más categóricos. Estos son crímenes de guerra, los estamos registrando. Este es un caso criminal bajo el artículo 438 del Código de Ucrania, que tiene que ver con los crímenes de guerra. A finales de febrero, los rusos llegaron a las puertas de Kharkov, a Saltivka, pero fueron repelidos por el ejército ucraniano. Ahora las fuerzas de Moscú se concentran en otros frentes, pero los disparos de artillería entre los dos ejércitos continúan y los proyectiles siguen cayendo regularmente sobre este barrio, que antes de la guerra tenía más de 500.000 habitantes. Ahora, muchos han huido de la zona. La Comisión Europea le dio luz verde a Croacia para que incorpore el euro como su nueva moneda a partir del 1 de enero del próximo año. Luz verde de la Comisión Europea para que Croacia adopte la moneda única desde el 1 de enero de 2023, tras cumplir con todos los requisitos económicos y legales para convertirse en el 20º país de la eurozona. Para Croacia sirve de recordatorio de lo lejos que ha llegado el país en las últimas 3 décadas, cuando en los años 90 estaba experimentando el horror de la guerra. Dimos la bienvenida a Croacia en la Unión en 2013 y hemos concluido que Croacia está lista para adoptar nuestra moneda única el 1 de enero de 2023. El anuncio ha coincidido con la visita del primer ministro croata Andrej Plenković a Berlín, en donde se ha reunido con el canciller alemán Olaf Scholz. Plenković no solo aspira a que su país entre en la eurozona, sino también a formar parte del espacio Schengen. De entrada, Zagreb cambiará la kuna, su actual moneda de curso legal, por el euro el 1 de enero de 2023. La decisión política se ratificará en la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de los 27 prevista para primeros de julio. Nos vamos a la pausa, pero le contamos que la FIFA anunció que el videoarbitraje se implementará en el Mundial Femenino Sub-20 que se estará realizando en Costa Rica el próximo mes de agosto. Ya regresamos con la sección deportiva. Iniciamos con los deportes. El videoarbitraje o VAR, como se le conoce, será utilizado en la Copa Mundial Femenina Sub-20 que albergará nuestro país en agosto. Por primera vez, la FIFA hará uso de esta tecnología en una competencia juvenil femenina.
El videoarbitraje será implementado en el Mundial Femenino Sub-20 que se desarrollará en Costa Rica en agosto próximo y por primera vez se utilizará en una competencia juvenil femenina de la Federación Internacional de Fútbol Asociados FIFA. Así lo anunció dicho ente este miércoles, además de dar a conocer que solo árbitras formarán parte del equipo que usará la tecnología. Después de 2 años de pandemia y de todas las dificultades que han surgido con la preparación de las colegiadas, estamos deseando que llegue esta importante competición en Costa Rica, trabajando con objetivos y normas claras, así como aspirando siempre a la uniformidad y coherencia en la toma de decisiones. Estamos convencidos de que se dará otro paso importante hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA del próximo año, dijo el presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina. La FIFA también dio a conocer la lista de referees que estarán en el Mundial Femenino Sub-20. En total dirigirán los partidos 13 árbitras, 27 árbitras asistentes y 14 miembros del equipo arbitral de video. El tema de la utilización del VAR requiere de mucha capacitación, de mucho trabajo también para los árbitros. Hay asistentes de VAR, hay árbitros de VAR, ¿verdad? También todo el personal que está pues trabajando con las cámaras y ubicando las cámaras en posiciones correctas. Entonces sí debe haber toda una preparación muy amplia. Acá en Costa Rica algunos y algunas árbitras han estado siendo tomados en cuenta para la preparación de VAR, ¿verdad? La Copa Mundial de Fútbol Femenino Sub-20 se efectuará en nuestro país del 10 al 28 de agosto. Los partidos de dicha competencia se jugarán en el Estadio Nacional y el Alejandro Morera Soto. ¿Quiere formar parte del voluntariado del Mundial de Fútbol Sub-20 que se realizará aquí en Costa Rica en 2 meses? Pues puede hacerlo cumpliendo algunos requisitos y llenando un formulario digital. Los detalles en la siguiente información. Where the forces of nature reign. La FIFA abrió la inscripción para que 300 personas formen parte del voluntariado de la Copa Mundial Femenina Sub-20 que se realizará en Costa Rica a partir de agosto. Para optar por ser parte de este grupo, debe llenar un formulario digital al que puede acceder en el enlace que aparece en pantalla, pero también deberá cumplir con algunos requisitos. Ser mayor de 18 años, tener un nivel básico de inglés, demostrar responsabilidad y entusiasmo, estar disponible en las fechas del torneo, del 10 al 28 de agosto, comprometerse a representar la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA con orgullo y respeto. Las personas interesadas tienen tiempo hasta el 30 de junio para inscribirse. La lista de quienes formarán parte del voluntariado se dará a conocer en julio. Is an unstoppable force of nature. In Costa Rica, born out of sisterhood. Costa Rica ganó medalla de bronce en el Mundial de Rafting. Esto y más se lo presentamos en el siguiente resumen de Noticias Deportivas. 4 atletas de Turrialba obtuvieron el pasado fin de semana la medalla de bronce en el Mundial de Rafting 2022 en la categoría sub-23 que se llevó a cabo en el río Braz en Bosnia-Herzegovina. El equipo costarricense Rivers and Forest Alliance, conformado por los turrialbeños Marcelo Omodeo, Enrique Segura, Sergio Jiménez y José Contreras, se adjudicaron la medalla de bronce en la categoría cara a cara sub-23 de este Mundial. Fue así como los jóvenes de Costa Rica vencieron a Bosnia en la primera ronda, cayendo ante los campeones mundiales de Australia en la segunda y luego eliminando a Croacia en la tercera. El equipo dirigido por Marlon Bustos se trasladó este martes rumbo a Tara, donde este miércoles también tendrá su segunda competencia denominada Río Abajo, donde los ticos deben remar con todas sus fuerzas con el fin de buscar el mejor tiempo. En el campo de los motores, una cantidad cercana a los 5,000 aficionados se reportó este domingo en el regreso de los piques de Cabezales al Parque Viva en la Guásima de Alajuela. Las actividades iniciaron a las 8:30 de la mañana con las clasificaciones, posteriormente un desfile de cabezales y luego los piques que se clasificaron en categorías de computarizada, calle y la libre. Una cifra cercana a los 75 cabezales se inscribieron para las diferentes modalidades. En categoría calle, José Vargas fue el triunfador. En la categoría computarizada, Javier Cruz logró la victoria, mientras que en categoría libre lo hizo Melvin Quesada. En la categoría de exhibición, el ganador se determinó por medio de votación en las redes sociales del Club del Trailero, dejando como vencedor a la máquina presentada por Marlon González, Bala, de Grúas Bala, pesados, rescates y traslados. Y la UEFA investigará el caos y la violencia en la final de la Champions League masculina el pasado fin de semana. La UEFA ha encargado un informe independiente sobre el caos y la violencia que rodearon la final de la Liga de Campeones del sábado en París. Se produce después de varios días en los que los aficionados del Liverpool y las autoridades francesas se han culpado mutuamente de los disturbios que obligaron a retrasar el inicio del partido contra el Real Madrid.
El lunes se reunieron de urgencia las autoridades francesas que intervinieron en la organización y denunciaron el fraude masivo en la venta de entradas. El gran eje central es tratar de entender bien qué pasó en ese fraude masivo de entradas y por qué en un número tan grande, dijo la ministra francesa de Deportes. Pero los aficionados del Liverpool, incluido un diputado local que estuvo en el partido, culpan a la policía y a la falta de personal de la UEFA. Una vez que llegamos allí vimos miles de aficionados haciendo cola para entrar, no había torniquetes abiertos y todo lo que se podía ver alrededor del estadio eran colas masivas sin que nadie pudiera acceder. Y obviamente cada vez peor y peor la situación. Y fuimos testigos de cómo la policía lanzaba gases lacrimógenos y rociaba con gas pimienta a la gente que tenía entradas. Reino Unido pide una investigación profunda porque entre 30.000 y 40.000 aficionados británicos acudieron al estadio con entradas falsas. Decenas de españoles denunciaron atracos y una enorme inseguridad en los alrededores de Saint-Denis con presencia de bandas organizadas. Bueno, con esto llegamos al final de este repaso por las informaciones más importantes de las últimas 24 horas. Gracias por acompañarnos. Les recordamos que tenemos más información a las 12:00 PM. Que tenga una excelente mañana.